Buenas noches. Una vez más nos conectamos, como cada semana, en este espacio de En Diálogo con la Palabra. A veces yo me pregunto si momentos como este son útiles. Pueden contribuir a que usted reflexione, piense, medite sobre su realidad. Estoy convencido de que son útiles y que a pesar de la gran nube de información digital que tenemos, de todos los temas posibles, cualquier tiempo que dediquemos a hablar de nuestra fe cristiana y del fundamento de este movimiento que llamamos cristianismo, Jesucristo, es importante para nosotros. Porque es cierto que tenemos mucha información, pero a pesar de ello hay mucha oscuridad en esa gran nube de información. Y debemos aprovechar los momentos en que alguna luz puede iluminar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y esperamos que en diálogo con la palabra, este espacio de estudio de la Biblia con enfoque en las situaciones que tenemos en la vida diaria nos sirva para dar pasos hacia adelante y hacia la luz de Dios. Nosotros hemos estado cumpliendo con esta semana durante 3 semanas, sacando lecciones para vencer la pandemia que nos azota y que es como en mi época de niño, quizás algunos recuerden, no sé cómo se diría en otras culturas, el cachumbambé. Esta pandemia se ha convertido en un cachumbambé. Sube y baja. Se anuncia la vacuna y por alguna razón científica llegamos a un punto en el que esa vacuna anunciada para tal fecha ya sabemos que se corre un poco más. Y para evitar marearnos en el cachumbambé, que significa esta época de pandemia, nosotros debemos no refugiarnos en la Biblia como tratando de escapar, sino continuar alimentándonos de aquellos elementos que nos pueden ayudar a no marearnos mientras estamos en este cachumbambé pandémico.
Y continuamos y concluimos hoy con este ciclo en el que de Adán, Eva, recibimos muerte y de Cristo la vida. Y el texto de Romanos 5, 12 al 19 nos dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por lo tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Y esta es palabra de Dios, por eso alabamos al Señor. Amén. Palabras claves en el texto y que usted debe tener presente. Adán y Eva, la humanidad que ellos representaban, significan desobediencia. Que ellos representaban y que representan. Y desobediencia es no escuchar y por lo tanto no tener la capacidad de actuar apropiadamente. Cristo representa obediencia y en su vida toda nos ha dejado un ejemplo, todo lo contrario de Adán y Eva, de que escucha para actuar apropiadamente. Quizás Eva y Adán escucharon, sí escucharon. No escucharon a Dios, sí escucharon al interlocutor que tenía enfrente, que les cambió la mente, que es personificado por una serpiente, pero en realidad es el adversario de Dios en todos los tiempos, en todas las épocas. Y como no escucharon a quien debían escuchar, no tuvieron capacidad de actuar apropiadamente.
La otra palabra que el texto señala es transgresión. Desobedecer o infringir una norma, una pauta o una regla. Una persona transgresora no sigue los mandatos. En el arte, por ejemplo, una transgresión es una provocación que busca generar impacto con sus acciones, tratando de llamar la atención. También una transgresión puede ser que un director de orquesta sinfónica ofrezca un concierto luciendo un traje de baño ante su público. Pecado, que ya sabemos que es errar. Y sucede cuando no se alcanza lo que se debe. Y no se alcanza lo que se debe porque no escuchamos para actuar apropiadamente. Cuando actuamos apropiadamente en cualquier ámbito de la vida, nosotros alcanzamos lo que debemos alcanzar. Hay un dicho que dice: hierba que no está para ti, deja que otro la tome. Y nosotros, al ser humano de hoy, siglo XXI, año 2020, aún le cuesta trabajo entender que no estamos aquí para obtenerlo todo, para alcanzarlo todo. Hay personas que se enferman porque no pueden alcanzar lo que otros tienen. Y se enferman más porque lo quieren, pero no se quieren esforzar por alcanzarlo. En ese camino de alcanzar lo que no se debe es donde nosotros erramos. Y pecamos. Y esa transgresión, que es no respetar las normas, la pauta, las reglas, que nos lleva a errar, porque no escuchamos para actuar apropiadamente, nos conduce a la muerte. La muerte es la conclusión biológica de la vida humana a causa de la imposibilidad de sostener su proceso homeostático. La homeostasis es una propiedad de los organismos vivos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio de energía con el exterior. Por lo tanto, es un estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo. Eso es lo que se conoce como salud. Cuando no tenemos salud, estamos enfermos, aunque estemos haciendo de todo. Pero nuestros sistemas están corporales están desequilibrándose. Y el intercambio entre nosotros y todo lo que nos rodea, que es de energía, no damos energía, no nos relacionamos con energía, con toda nuestra realidad. ¿Por qué? Porque estamos físicamente débiles, enfermos.
Y ese camino de debilidad física conduce inexorablemente a la muerte, tarde o temprano. La muerte puede ser natural como resultado de la vejez avanzada. Puede ser violenta por la interrupción inesperada de la vida, por accidentes, traumatismos o intervención humana violenta. Pero espiritualmente la muerte puede ser el final o la destrucción de algo o situación en la que se deseaba estar, pero que no se logró mantener. Queremos estar en una situación de felicidad, pero el no escuchar para actuar apropiadamente interrumpe esa situación. Queremos mantenernos en bendición de Dios, pero otras situaciones nos entretienen y nos llevan por caminos en los que sentimos que Dios no bendice. Y en la Biblia se nos relata tanto la muerte física. Salomón dijo, todo tiene su tiempo, tiempo de vivir y tiempo de morir. Y también la muerte espiritual. En el caso de Adán y Eva, la ruptura de la relación de confianza entre la humanidad y Dios, porque la humanidad tomó el camino de no respetar los mandatos de Dios, las reglas, las pautas de convivencia en el espacio de bendición que Dios había creado para la humanidad, lleva hacia una senda de muerte también espiritual. El ser humano representado por Adán y Eva no solo tuvieron que cambiar su manera de vivir, porque tuvieron que abandonar esa zona de bendición que significaba el Edén, sino que además se fueron de allí frustrados, apesadumbrados, angustiados, sin las capacidades para enfrentar sin miedo la vida. Y hasta hoy nosotros vivimos con mucho miedo, con mucha angustia, con mucha incertidumbre. Y esa manera inapropiada de vivir hace que una y otra vez siempre tengamos que utilizar la balanza en la que colocamos la vida que sigue los consejos dados por Dios para vivirla de la mejor manera y la vida que viene de la experiencia, de las lecciones,
de la manera de actuar de Adán y Eva, Eva y Adán, la humanidad en la que aún nosotros vivimos. Y a veces sentimos como que pesa más en nosotros la experiencia de Adán y Eva que la de Dios. Y cuando eso sucede, se produce lo que estamos viendo en nuestro mundo. Y ustedes dirán, no, estas son imágenes del tercer mundo, imágenes de zonas empobrecidas. Dese una vuelta por su ciudad. Recorra los vecindarios del sur de la Florida, todos. Y se dará cuenta el porqué de la tendencia en estas últimas semanas en todos los estados de la nación de personas a través de las cuales se ha disparado la compra de casas fuera de las ciudades. Las personas quieren salirse de las ciudades. Muchos quieren irse a vivir al campo, donde puedan tener paz, tranquilidad y donde puedan vivir sin el peligro de que alguien lleno de pecado interrumpa la vida utilizando métodos violentos y lleve a esa persona a la muerte. O las personas están buscando tranquilidad y paz mental. El 10 de octubre se celebrará el Día de la Salud Mental. Y aquí vemos el cuadro de lo que está pasando con nuestro estilo de vida. Porque ya no solo nuestras acciones, decisiones pecaminosas, es decir, acciones y decisiones y acciones como resultado del errar, del no alcanzar las metas que debemos porque no tomamos el camino que debemos en la solución de nuestros conflictos humanos. Y esa acumulación de conflictos humanos en nosotros producen estas enfermedades mentales. Las emociones no expresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad en el mundo. 450 millones de personas sufren trastornos mentales. La mitad de los trastornos mentales comienzan antes de los 14 años. 20% de nuestros niños y adolescentes tienen trastornos mentales. Ya contamos 800,000 suicidios al año. Como resultado de los trastornos mentales.
Eso es lo que tenemos. Ustedes me dicen, no. El cuadro no es tan funesto. La situación no es tan crítica. Yo no tengo problema en mi familia. Yo no tengo problema con mi mente. Yo estoy súper claro. Yo tengo estabilidad en todo lo que hago. Sí, querido amigo y amiga. Usted puede estar así. Pero el mundo en el que vivimos no es el Edén. Y no podemos aislarnos. Vivimos en comunidad. Y entonces las personas continúan preguntando, si Dios es bueno, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué pasan estas cosas? Si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite el hambre en el mundo? Porque la ciudad y nuestra región en el sur de la Florida y en cualquier parte, las personas cristianas y no cristianas, los cristianos dicen, ¿por qué me enfermo? Los no cristianos dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto? Y pasa porque nosotros transgredimos. No respetamos las reglas de Dios. Desde Adán y Eva lo llevamos en nuestros genes. Y hay una competencia permanente entre el soplo del Espíritu de Dios en nosotros desde el momento de la concepción y ese afán. Por nada estéis afanosos, dijo Jesús, pero nosotros nacemos con ese afán que nos llega a complacer de no respetar las reglas de Dios, de no actuar conforme a lo que Dios desde el principio quiso para nosotros, que vivamos en un Edén. Y no porque fuera bonito, no, porque no había angustia, no había miedo. Adán y Eva se amaban. Cuando salieron del Edén, no solo tuvieron que llegar a resultados con dolor, hasta ahora llegamos a resultados con dolor. Cualquiera sea el resultado, hay sufrimiento hasta en el éxito. Sino que además Caín mató a Abel. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es la solución? La gracia de Dios. Y comparto con ustedes estos tres pensamientos dichos por el comentario escrito desde principio del siglo XX, el teólogo suizo-alemán Karl Barth, teólogo reformado, comentario a la carta a los romanos, en el capítulo 5, referido al capítulo 5 que nosotros tenemos,
que hemos leído y sobre el que estamos reflexionando, dialogando. Y sobre esto, él, que escribió a principios del siglo XX, nos viene ahora con este análisis de la realidad del ser humano a principios del siglo XX, que nos viene bien para nuestro periodo pandémico y para lo que viene. Si uno está en Adán y Eva, entonces es criatura vieja, caída y prisionera. Si uno está en Cristo, entonces criatura nueva, reconciliada y redimida. En la situación primera, un moribundo. En el segundo caso, una persona que entra en la vida. Esta otra frase de Barth: el pecado es la esencia del mundo que pasa. Porque el pecado es la humanidad vieja. No importa que tengan 10 años, ni que estén llenos de vida a los 20. Una persona que se afana por mantenerse en una situación en la que no quiere escuchar, o escucha mal, o escucha al interlocutor indebido, porque no tiene el discernimiento que da el Espíritu de Dios, esa persona actúa inapropiadamente. Y la pregunta es: ¿el mundo así tiene futuro? ¿El mundo en pecado tiene futuro? ¿El mundo que transgrede tiene futuro? ¿El mundo que no escucha tiene futuro? No. Ese mundo pasa. Va a pasar. Y esas personas van camino a no aportar, no importa la posición que tengan, no aportar al mundo que viene. En Jesucristo se hace visible lo invisible, que Dios no deja de decirnos: sí, el mundo al que Dios dedica su atención es al mundo de la vida. Y sobre la gracia, este teólogo que era un biblista, nos dice: gracia es el hecho del perdón de este hombre y mujer, Adán y Eva, la humanidad, caídos, viejos, prisioneros de sus afanes, hasta donde la vista alcanza, desconoce a Dios. Gracias el hecho del perdón a este hombre y mujer caídos que, hasta donde la vista alcanza, desconoce a Dios. Ese hombre es objeto de la misericordia divina, de la complacencia divina, del amor de Dios. Y cita Lutero, Martín Lutero, el reformador, que lo expresa de esta manera magistral: la gracia está contra el pecado y lo devora. Y no es al revés. Si estamos en la gracia, entonces eso significa que Dios
nos conoce como no pecadores. Hemos muerto al pecado, ya no pertenecemos a esa raíz, ya no respiramos esa atmósfera, ya no estamos sometidos a ese poder. ¿Cómo podremos vivir aún en él? Y es por eso que la persona que acepta a Cristo Jesús y el amor de Dios en su vida, entra de nuevo a esa zona de la cual se autoexpulsaron Adán y Eva como criaturas que se hicieron, a pesar de ser nuevos viejos, caídos y prisioneros de su manera inapropiada de establecer diálogo con el adversario de Dios. Y entonces esa gracia de Dios nos lleva al modelo de Jesucristo. ¿Cuáles son las claves del modelo de Jesucristo? Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Mientras Adán y Eva perdieron el derecho a ser ejemplos a seguir por el resto de la humanidad, Jesucristo se ganó el derecho a ser referencia digna de ser seguida por la humanidad. ¿Cómo lo logró? Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Es por esa razón que nosotros oramos por nuestros enfermos en el nombre de Cristo. Y ya fue profetizado mucho antes de que Jesús naciera por el profeta Isaías. Por las heridas de él nosotros íbamos a pedir sanidad a Dios. De hecho, estas son las claves del modelo de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es digno de que nosotros le sigamos y adaptemos su manera de vivir a nuestra realidad? ¿Y por qué no lo hacemos con Adán y Eva? De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. En tiempos como los que vivimos, que hasta creemos que nos va a salvar la vacuna, o un laboratorio farmacéutico, o este señor, o aquel señor, o señora, en tiempos como los que vivimos, que buscamos salvarnos a través de lo que otros dicen, Dios nos confirma que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro a través del cual nosotros podamos llegar a ser salvos. Y la salvación tiene esto de que usted reingresa al territorio donde Dios le habla a usted a través de la vida y no de la muerte, ni de situaciones de muerte. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Si la desobediencia de Adán y Eva nos llevó a territorio de transgredir, de no respetar las leyes,
de entender la libertad como algo que puedo enlodar con mi transgresión y con mi manera inapropiada de vivir, que me hace errar, no llegar a mi meta nunca por ese camino. En Jesús nosotros recibimos perdón de eso y empezamos 0 millas para vivir como personas no pecadoras, perdonadas. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Adán y Eva, la humanidad, vivía en la gloria de Dios. Pero reitero que las acciones y decisiones tomadas por ellos le nublaron la vista, y lo primero que hicieron fue darse cuenta que estaban desnudos. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. ¿Qué es actitud? Manera de estar dispuesto a comportarse u obrar. La actitud determina la vida anímica del individuo. Y en Filipenses se nos dice, la carta paulina a los filipenses, a los cristianos en Filipos, la actitud de ustedes debe ser como la actitud de Cristo Jesús. Deben comportarse y obrar como Él. Debemos. Porque la actitud que ustedes expresen en su manera de vivir, en su comportamiento, demuestra que tienen por dentro. Determina su vida anímica, lo que los anima a vivir. La humanidad en Cristo sigue este camino. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Reconoce que ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Otra vez Isaías. Sabe y está absolutamente consciente que debemos dejar que gobierne en nuestros corazones la paz de Cristo y seamos agradecidos. Jesucristo nos ofrece una realidad estable. Todos queremos estabilidad en esta vida, en el aquí y en el ahora de cada persona. Jesucristo nos ofrece una realidad estable de adentro hacia afuera, porque nuestra actitud ante la vida cambia, y porque Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Es lo mismo que motivó el análisis bíblico de Barth a principios del siglo XIX, el siglo XX, perdón. Es lo mismo que motiva a sus seguidores, a los que participan del movimiento cristiano, movimiento porque sigue moviéndose hacia adelante, hacia la búsqueda de una realidad estable, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos por venir. En los siglos por venir no estaremos nosotros, pero los cristianos del futuro dirán: Jesucristo fue el mismo ayer, hoy y por los años y siglos por venir. Esa estabilidad, dígame usted, ¿quién se la da? ¿Quién se la da? Busque estabilidad emocional, mental, espiritual. Búsquela donde usted quiera. Búsquela. Y cuando la encuentre me dice, para ver si me conviene. Pero por ahora me conviene Jesucristo. Lo sigo porque me da una estabilidad. Me permite mantener una actitud, ser emocionalmente estable. Y no me aburre, y espero que a usted tampoco, la estabilidad que viene de Jesucristo. Porque en ese aburrimiento de la estabilidad que viene de Jesucristo es donde nosotros erramos. Y buscamos el otro interlocutor. Y nos olvidamos de la estabilidad que teníamos en tiempos en el que Jesucristo reinaba en nuestra actitud. Era el guía de nuestra actitud, el modelo que seguíamos. Camino de regreso al Edén perdido. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Es decir, que hay un espacio al recibir el perdón de Dios a través de Jesucristo que me permite a mí volver a lo que se perdió con Adán y Eva. Un espacio donde Dios proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Jesucristo es lo nuevo, siempre. Si usted lo conoce mañana, Jesucristo es lo nuevo. Lo está conociendo ahora, Jesucristo es lo nuevo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Fíjense, creó a Adán y Eva, pero si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, el mundo viejo ha pasado. Las malas mañas pasaron. Ha llegado ya lo nuevo en Cristo Jesús. Muchas gracias, querido hermano y hermana. Enamórese de el modelo que Jesucristo representa. Es camino al éxito, reconociendo que el sufrimiento es el resultado de un esfuerzo por llegar a donde debemos llegar. Reciba la bendición. La paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento humano, guarde su corazón y su mente
en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la relación de comunión entre usted y el Espíritu de Dios fortalezca su vida, lo mantenga en salud y le permita entender que el camino nuevo es aquel ya trazado por Cristo para su conveniencia, su beneficio, su paz y su libertad. Amén.